Si estás en busca de una receta muy fácil para rellenar tacos, tortas, quesadillas, etc., entonces tengo algo para ti. Vamos a hacer papas con chorizo a la mexicana. Por encima, que es totalmente opcional, voy a ponerle un poquitito de quesillo que elevará el sabor de este platillo. Acompáñame a prepararlo. Para empezar, encenderé mi estufa a lumbre media baja. Agregaré aceite a un sartén lo suficiente a que cubra bien la base. Y ya que el aceite esté caliente, añadiré 3 papas grandes que corté en cubos pequeños. Es el equivalente a 500 gramos. Al cortarlas, las dejé en agua fría por unos minutos para que no se hicieran negras. Pero bueno, mezclaré para que cada papa tenga algo de aceite. Y en este momento voy a agregar una pizca generosa de sal que ayudará a que las papas se cocinen más rápido. Y claro que no puede faltar pimienta negra molida, de la cual añadiré una pizca. Voy a freír las papas por unos 15 minutos aproximadamente, mezclando cada cierto tiempo para que se cocinen uniformemente. Y mientras las papas se cocinan, voy a preparar los demás ingredientes, por lo cual aquí ya tengo listo 250 gramos de chorizo o longaniza, como tú lo conozcas. Picaré también media cebolla mediana en cubos pequeños. Mientras hago esto, aprovecho para invitarte a suscribirte al canal. Tenemos ya muchas otras recetas que pueden gustarte. Continuando con la receta, iré a verificar cómo siguen las papas, pues no debemos descuidarlas en ningún momento para que se cocinen bien. Después de esto, seguiré picando los ingredientes, por lo que aquí ya tengo un chile jalapeño que puedes picar con todo y semillas si gustas, o como yo, primero cortas por los lados para hacer tiras y posteriormente picas en cubitos muy pequeños. Y si no quieres utilizar chile jalapeño, también puedes usar chile serrano o algún otro chile fresco. Pero bueno, lo que sigue es picar en cubitos 2 tomates chicos. Ya que tengo listos los ingredientes a añadir, iré a ver las papas, que ya deben estar listas, pues ya pasaron 15 minutos. Para verificar, puedes tomar algunos de los trocitos y aplastar con un tenedor. Si se desbaratan, como ves en el video, quiere decir que ya están listas. Así que es momento de retirarlas del sartén, pues ahí mismo vamos a freír el chorizo o longaniza, al cual le voy a retirar la piel y voy a ir desbaratando al añadir al sartén. Voy a ir aplastando y aplastando con una palita. Por cierto, este chorizo yo lo compré ahora que estuve en mi casa, lo llegan a vender a la puerta. Es de Chinameca, Veracruz, y es ahumado. La verdad es uno de mis favoritos, pero puedes utilizar el que quieras. Y como ves, no agregué más aceite. El sartén aún tenía de lo que sobró de las papas. Y de cualquier forma el chorizo va a liberar un poco de aceite. Lo siguiente es añadir la cebolla picada, la cual voy a mezclar un poco a incorporar. Posteriormente agregaré el chile picado. Mezclaré nuevamente y cocinaré por unos 5 minutos aproximadamente a que se suavice la cebolla, el chile y se cocine bien el chorizo. Pasando este tiempo, agregaré el tomate picado y cocinaré por 1 a 2 minutos más, solo a que se desbarate el tomatito y dé un sabor muy rico también a nuestro chorizo. Por último, regresaré las papas que cociné en un inicio, las cuales voy a mezclar muy bien para que tomen el delicioso sabor del chorizo, cebollita, chile y tomate. Aprovecho este espacio para recordarte que los ingredientes y tips los encuentras como siempre debajo del título en la cajita de información. Y también te comento que en este punto puedes probar y ajustar de sal y pimienta. Y puedes ya dejar así tus papas con chorizo, pero como yo las usaré para taquitos en casa y además me encanta el queso, en este momento agregaré por encima quesillo, que en otros lugares encuentras como queso de hebra o queso Oaxaca. Pon la cantidad que tú desees y en este punto
cubre con una tapita. Como yo no tengo, voy a utilizar papel aluminio. Y voy a dejar a lumbre muy bajita por unos 5 minutos o menos, solo a que se derrita el queso. Posteriormente ya está listo para disfrutar. ¿A poco no se antoja? Una receta súper fácil, económica y deliciosa. Además, muy versátil porque aunque es perfecto para taquitos como el que me estoy preparando ahorita, puedes usarlo para tortas, quesadillas, memelitas y todos esos antojitos mexicanos que nos encantan. Y claro que para acompañarlo no puede faltar su salsita. De verdad que huele súper rico y no puedo esperar a probar. Aprovecho este espacio para agradecer a Carmen García y Klaus Cueto por ser miembros del canal. Muchísimas gracias por estar aquí. Si ya estás suscrita o suscrito al canal, te invito a que también te unas, pues además de que me ayudarás muchísimo, tendrás diferentes beneficios. Pero bueno, recuerda que puedes dejarme un comentario para saber qué te ha parecido esta receta y si compartes el link en tus redes sociales, te lo agradecemos muchísimo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.